Saludos, queridos patitos, estamos aquí con Gustavo Beidler para tener un conversatorio tal vez especial, porque es el 365 y los años tienen 365 días, con lo cual estaríamos culminando tal vez un ciclo de un conversatorio por día de un año, a pesar de que técnicamente empezamos el primer conversatorio en mayo de 2021, pero son 4 años, casi como uno cada 4 días. Y también está el hecho de que es 24 de octubre y hace exactamente 2 años que tenemos una amistad en principio virtual, en la distancia, y también resulta curioso porque también es el aniversario de bodas de mis abuelos maternos. Bienvenido hasta tu casa, Gustavo. Bueno, muchísimas gracias, Juan Carlos. Sos de los primeros amigos, o el primer amigo virtual tal vez, que tuve una vez que inicié el canal de YouTube, así que siempre es un gusto y hasta una obligación estar en tu canal cada vez que me invitas. Sí, y temas siempre son interesantes, aunque en este caso me habías dicho, vamos a... Mejor no te lo digo. Bueno, es tu turno. No, porque la idea justamente es poder tener una charla más desestructurada, ¿no? Y no estar siempre hablando sobre un tema específico y poder charlar un poco más. Como dice Charly García en una canción, Filosofía Barata, charlar un poco más de la vida, de las cosas que nos suceden día a día, de forma común, y que influyen obviamente en nuestra vida, en nuestra forma de ser y en lo que nos pasa día a día. Entonces me resultaba interesante poder tener una charla que no sé en dónde va a terminar, pero al menos empezar de esta manera, ¿no? A mí me gustaría preguntarte a vos, Juan Carlos, ¿cómo fue que se te ocurrió empezar a grabar videos? Bueno, es una pregunta, supongo que prolija, ciertamente. En un momento dado, estaba en un partido político, llevo 25 años en política, entre casi cuando llegué a la universidad. Y resulta curioso porque fue exactamente el día que entró Ariel Sharon en la explanada de las Mezquitas, el día 25 de septiembre del año 2000. Y ese fue el inicio de mi carrera universitaria. Y más o menos por ahí me apunté a un partido político socialdemócrata llamado Eusko Alkartasuna. Y a lo largo de esa participación política, pues empezó a explotar este tema de redes sociales. Había que tener el perfil en Facebook del partido, había que tener el perfil en otro tipo de redes sociales, empezó a existir Twitter, empezó a existir también YouTube. Hubo un tiempo en el que YouTube y Google Vídeos eran dos cosas distintas. Y bueno, pues a los que estábamos en las juventudes, en aquel momento nos dijeron, vais a tener que ir haciendo vuestro perfil para darle like, para suscribirnos, para tener por lo menos un grupo de gente que se visualice en esas redes sociales, que esté suscrito a todos los perfiles oficiales del partido. Así que me apunté a tener una cuenta en X. Puedo decir que tengo prácticamente la misma antigüedad en X que un tal Elon Musk, más o menos. En Facebook también me apunté por aquellas fechas, estamos hablando de 2007, 2008, 2009, cuando me hice estos perfiles. Y bueno, pues en 2007, en febrero, parece que me culminé el tema de tener una cuenta en YouTube. Pero en aquel momento, pues subí un vídeo de propaganda de la organización, luego hacía con Microsoft, tenía un programa de hacer vídeos, Movie Maker, para coger las fotos que hacía, juntarlas, poner música. Básicamente eso hacía con las fotos que tenía. Luego,
claro, vi a la gente hacer sus vídeos grabándose y todo esto. A mí no me daba, no tenía un gran elemento para decir voy a lanzarme, porque tenía cierta vergüenza, cierto pudor. Pensaba que me iban a atacar, a insultarme, a meterse en charcos que eran poco nobles. Con lo cual me fui, retrasando y haciendo este tipo de vídeos. O en unas páginas, como por ejemplo la de Parlamento Vasco, había unos temas que me parecían interesantes, pero era muy difícil el hecho de encontrar esos temas, con lo cual me las ingeniaba para descargar esos vídeos y los subía bastante más fácil en mi canal para que estuvieran presentes. Y luego, ya cuando llegó el año 2020, hubo un momento en el que un amigo, que también tenemos como... Últimamente nos vemos poco, pero hace casi 25 años que nos conocemos, pues me dijo que tenía que hacer vídeos, pero no estas cosas que hacía, sino vídeos dando la cara, explicando cosas. Y le dije no, por 3 razones. Una primera, porque no tengo una cámara. Una segunda, porque me falta valor. Y la tercera, pues porque de momento ahí atrás había una pared blanca y para hacer vídeos me parecía interesante tener un fondo, algo que estuviera bien. Finalmente logré que una lámina con una foto de un amigo, pues tenerla, y además me pude conseguir un marquito para poder enmarcarlo. Y curiosamente, poco antes de que nos encerraran en el tema de la pandemia, me vino mi amigo con una caja y me dijo, esto es para ti. Bueno, pensé, igual me va a regalar bombones. Bueno, llegué a casa, lo abrí y era una cámara. Así que... ¡Qué desilusión! Bueno, no sé si desilusión o que era el empujón definitivo. Y quizá por el hecho de que, bueno, aquí tengo un libro que es La democracia en América, de Alexis de Tocqueville, una edición un poco grandecita, que es difícil de manejar en la calle, o en el autobús, o en el transporte público. Así que pensé, bueno, ahora que nos han encerrado es el momento de leerlo. Y lo leí, y cuando nos abrieron el grifo para poder salir de casa, lo primero que hice fue ir al peluquero, cosa que tenía cita justo para la semana en la que nos encerraron. Aquí nos encerraron en torno al 16 de marzo y duró hasta el 4 de mayo, el encierro por el tema de la pandemia. Y el 4 fui a la peluquería y el 5 empecé con un primer vídeo del libro de Alexis de Tocqueville, La democracia en América. Porque ya no tenía excusas, porque, bueno, pues el valor con la pandemia, pues había que tener pues un poco de valor después de estar en casa encerrados. Tenía el fondo, tenía la cámara y desde entonces pues he ido sacando este tipo de vídeos. Bien, no, me quedó lo que dijiste de Yarón entrando a la explanada de las mezquitas. En el año 90, yo en el 2000, en el año 2000. Y es una fecha que nadie recuerda. ¿Ah, Peña? No, pero yo estuve en el 90, 10 años antes. Ah, sí. Nadie se acuerda de eso. Tengo una anécdota genial, porque fui con un amigo que tenía un parecido a Maradona. Y estábamos sentados en un muro frente a la mezquita de Al-Aqsa, y de repente se acerca un árabe hablando en... ¿Qué hacen ellos? Te hablan en hebreo para saber si sos judío. Entonces, cuando te hablan en hebreo, uno lo que hace es I'm sorry, I speak English, o decís algo así, ¿no? Para que no te identifiquen como judío. Y enseguida ellos te empiezan a hablar en un inglés muy básico, nosotros también, y este árabe le empezó a decirle, vos sos Maradona, y llegó un momento que estábamos rodeados de gente queriéndose sacar fotos con Maradona, que era mi amigo, y
Bueno, finalmente logramos prácticamente escaparnos del lugar, pero todo el mundo estaba convencido de que era Maradona. Eso fue en el año 1990, un adelantado 10 años antes que Yaron. ¿Mm? Así que 10 años antes estabas por allí, en la explanada de las mezquitas. Hay un tema con la conexión porque se congeló tu imagen y volviste. No sé si a mí me escuchaste. Sí. La historia de Maradona. Sí. Bien, perfecto. Así que sí, 10 años antes que Yaron. Por la época del Mundial de Italia. En la época del Mundial de Italia. Exactamente, sí, el Mundial de Italia yo lo vi viviendo allá en Israel y fue bastante traumático porque vivía con muchos argentinos y con muchos brasileros. Bueno, los brasileros sufrieron mucho con la derrota ante Argentina y nosotros los uruguayos sufrimos mucho con la derrota ante Italia y después lo que fue el sufrimiento de los argentinos por perder la final con Alemania. Un mundial muy recordado, que el juez de la final era mexicano, pero hijo de uruguayos. Sí, los alemanes se sintieron felices pensando, la reunificación funciona, nos vamos a ganar todos los mundiales del mundo. Bueno, luego no fue tanto, pero... Sí, fue... Nunca me gustó el fútbol alemán. A mí lo veo como un fútbol demasiado estructurado, como que me resulta aburrido, no me gusta. Tampoco, por ejemplo, me gusta cómo jugaba el Barcelona de Guardiola. Sin embargo, lo veía siempre. Pero para el rioplatense es un fútbol aburrido. El fútbol acá es muy... Bueno, en Argentina es mucho más rápido. En Uruguay simplemente se patea la pelota de un lado al otro de la cancha hasta que uno logra dominarla y tener una jugada de peligro. Pero eso de tocar la pelota, hacer 30 pases para hacer un gol, a mí me resulta extremadamente aburrido. Sí, y los Simpsons se cachondearon en un programa de ello. De esto de la pasa, en medio del centro, pasa. Pero digamos que yo 10 años después, en ese verano en el que yo hice la selectividad, bueno, a los 18 años es cuando se hace la selectividad, después de los cursos obligatorios que llegan hasta los 16 años, y luego una especie de bachillerato. En el 99 fuimos a Italia, que era el viaje de estudios. Estuvimos ahí una semanita haciendo un poquito Roma, Florencia, Venecia y todo esto, pero en el final del curso y con la selectividad, sin saber los resultados, nos fuimos a Salou, una localidad que está en Cataluña, en la parte sur, cerca del delta del Ebro. Y allí vimos la Eurocopa del año 2000, que fue entre Países Bajos y Bélgica. La organización me refiero. Y bueno, pues ahí me llegó un momento en el que, bueno, vi una camiseta de Alemania, yo la compré, llegó cuartos y como vasco que soy, pues me encontré ante la tesitura en cuartos de final que había un Francia-España. Con lo cual, pues yo tenía que ir con el árbitro, porque somos vascos y estamos en el ámbito francés, País Vasco francés, y estamos en el sur, que es donde vivo yo. Y por lo tanto fui al bar, donde fuimos los que estábamos por el tema del fútbol, yo con la camiseta de Alemania, con lo cual todos me veían, me miraban, pero ¿este qué hace? Y luego cuando Raúl falló el penalti, bueno, pues dije, bueno, pues se acabó. Así que, bueno, en aquel momento España tenía una maldición que era caer en cuartos, era lo típico. Y la siguiente Eurocopa fue en Portugal, en el 2002, ¿no? Cuando salió campeón Grecia ganando todos los partidos 1-0. 2004.
2004. Sí, 2002 fue el Mundial de Corea y Japón. El Mundial, claro. Ese claro, que, claro. Aunque yo sea vasco, reconozco que a España le robaron el pase a la semifinal. ¿Cómo es para un vasco un Mundial? Pues Es algo que a mí me cuesta entender, porque acá no importa en qué punto de la República Oriental del Uruguay uno nazca o viva, siempre va a hinchar por la celeste, siempre va a hinchar por Uruguay. Entonces, me cuesta entender lo que sucede en España. En España, pues de algunas partes pues, es normal el tema de apoyar a La Roja, que resulta curioso porque La Roja es Chile, pero después de Luis Aragonés parece que se le denominó también de esta manera porque el color de la camiseta es rojo. Claro, en algunos lugares España pues son españoles, muy españoles y muchos españoles, pero en otros no lo somos, o por lo menos no en tanta medida, y por lo tanto en algunos elementos no hay el mismo afán, el mismo amor, el mismo patriotismo español. No quiero decir que no haya. Hay gente que va con la selección española, que ve en Navidad el discurso del rey, Felipe VI, antes Juan Carlos I, que cumple con esos cánones, incluso hasta votan al PP o al PSOE. Pero hay una significativa población que pues la roja se la trae floja. Que cuando hay un partido de España, pues y está televisado, pues lo ven menos que en otras partes de España. Eso sí, como digo, hay gente que le gusta, hay gente que está apasionada, hay gente como yo que puedo ver un partido y digo, bueno, si juegan bien los de España, pues mira, bien, pero si juega mejor el contrario, pues oye, mejor, fantástico. Y así, ciertamente, hace que sea complicado que, por ejemplo, cuando ves las celebraciones de la Eurocopa de 2008, del Mundial de 2010, de la Eurocopa de 2012 o la Eurocopa de 2024, te enchufen en una plaza del País Vasco porque habrá 4. Te enchufarán a Madrid, Barcelona, a Sevilla, a Valencia, a estas ciudades donde habrá manifestaciones enormes de júbilo, lo cual me parece muy bien. Pero aquí no, aquí la pasión, pues es... Eso sí, resulta curioso, porque hubo un momento, y ha habido momentos en donde si no había jugadores del Real Madrid clasificados, igual había la tentación de decirle a la hinchada del Real Madrid, no, esta ya no es nuestra selección, hay que echar al entrenador, es gente mala. Lo cual resulta curioso porque el Real Madrid en esas épocas solía tener un montón de extranjeros, con lo cual no tenía jugadores en forma clasificables. Pero pareciera que, aunque fuera el último suplente, el seleccionador español, por meter a gente del Real Madrid, tenía que meter gente del Real Madrid solamente por el prurito de, es que solo selecciona del Barcelona. Bueno, pues estas cosas también hay. Y en el 2010, cuando España sale campeón del mundo, el gol lo hace un jugador del Barcelona, ¿no? Sí, Iniesta, en el 116. Y ese día, por ejemplo, ¿al menos te pusiste contento? No recuerdo que me pusiera contento. Es más, yo recuerdo estar escuchando el partido de semifinales en el metro. Pero no por gusto, sino porque estábamos yendo y viniendo. Y bueno, pues había gente que lo tenía escuchando. Vamos, que no vi el partido de semifinales. El de la final sí, porque bueno, pues era un evento. Era la primera vez que España llegaba a una final de un mundial. Pero bueno, lo vi y dije, bueno, bien, estarán felices, lo cual está muy bien. Han jugado más o menos bien. Y también era la maldición de los Países Bajos que no pueden ganar nada. Ni Eurocopa, ni Mundial, ni nada. Tercer final del mundo que perdieron. Sí. Creo que en los años 70 también perdieron 2 mundiales, ¿no? En el 74 y en el 78. En el 74 la famosa naranja mecánica, pierden la final con Alemania, en el 78 pierden la final con Argentina.
Y después creo que no jugaron ninguna otra final hasta el 2010. Sí, eso es. Podrían haber tenido 3 mundiales, pero tienen 0. Sí, pero no tienen ninguno. Sí, siempre es preferible salir tercero y no segundo, porque el segundo es el primer perdedor. Al menos hay gente que piensa así, y en el fútbol, sí, yo prefiero quedar eliminado en cuartos de final o no pasar de grupo antes que llegar a una final y perderla. La verdad, recuerdo en el 2010 fue bastante doloroso perder justamente con Holanda, con los Países Bajos, 3-2 la semifinal y no pasar a la final. Hay un documental sobre el robo que fue aquel partido, ¿no? Que estaba claramente acomodado había una orden de la FIFA para que Uruguay no llegara a la final. Eso no tengo la más mínima duda por cómo se desarrolló el partido. Parecido a lo del 2002, con aquella secuencia, primero con Italia, pero primero robaron a Italia en octavos. Y luego fue España en cuartos contra Corea del Sur, ambos 2 partidos. Y hubo un pase en la parte de la línea de fondo, el balón no había salido. Creo que fue Joaquín el que centró. Joaquín, que es como un arte y un salero, un jugador del Betis de toda la vida, que se tuvo que salir en Valencia, Italia, pero luego acabó volviendo al Betis. Centró y no sé si fue Morientes el que enchufó y marcó el gol, pero parecía que tenía un negociete, luego se ha sabido, el Linier, con alguien de fuera, y como un resorte, sin que el balón hubiera salido por el fondo, levantó, fuera de juego, o ha salido, lo que sea, lo que el árbitro interpretará, da igual, y anuló el gol. Lo cual llevó a penaltis, en los penaltis se perdieron, Corea del Sur pasó y no llegó a la final, con lo cual supongo que se sentirían felices porque creo que quedaron tercero o cuarto. El otro era Turquía, que llegó a esas semifinales. Con lo cual sí ha habido robos, bastantes robos en el ámbito del mundial. Bueno, es bueno recordar que todos aquellos dirigentes de la FIFA terminaron presos, ¿no? En el famoso FIFA Gate. El que no fue preso, vaya uno a saber por qué se salvó, pero es bueno recordar eso. Yo siempre digo que la FIFA es la multinacional más corrupta en el mundo de los negocios privados, y por otro lado tenemos a la ONU como la multinacional, ¿no? Como la empresa pública más corrupta del mundo. Las pongo a la misma altura, la ONU y la FIFA. Hombre, yo creo que la FIFA genera un poquito más de alegría porque no creo que nadie se ponga en plan canchero con una sesión del Consejo de Seguridad. Pero bueno, supongo que aceptamos barco como equivalencia. Bien. Yo sí, la equivalencia la hago en la corrupción que hay en ambos organismos. Evidentemente, la corrupción que hay en la ONU nos afecta mucho más a nivel personal. No, a nivel personal me afecta más la FIFA, pero en nuestra vida diaria la corrupción en la ONU nos afecta muchísimo más. Yo recuerdo, yo comencé justamente mi trabajo en YouTube a partir del trágico 7 de octubre del año 2023. Eso fue lo que me llevó a tratar de subir un video por día. Si escuchás algún ruido de fondo es porque tenemos acá un día horrible, bueno, para mí divino, porque me encanta ver llover y está empezando a llover fuerte, así que en algún momento, si se escucha algún ruido de fondo, es el ruido sonando en el techito que tenemos en el jardín, que es de chapa. Sí. Hubo un momento en el que Akira Kurosawa recibió un comentario de John Ford y John Ford le dijo: Akira, ¿a ti te gusta la lluvia? Se emocionó porque parece que hasta ese momento nadie había detectado el hecho de que la lluvia estuviera presente en sus películas, de una manera casi como si fuera un personaje más.
Lo cual sí, la lluvia puede ser algo bonito, también melancólico. Sí, a mí me gusta, me gustan las tormentas, me gustan los rayos, los truenos, me gusta todo eso, el sonido del trueno. Hay un disco de Pink Floyd que me encanta el nombre del disco, que es El delicado sonido del trueno, y me fascina el sonido del trueno. Es una cosa que me encanta, ver el rayo y luego esperar el sonido del trueno. Lo cual es cierto que antes del 23 de octubre de... 23. Estaba poniendo casi en inglés. Al revés, que ponen el año, luego el mes, luego el día. No, el 7 de octubre de 2023. Tenías antes vídeos. Los he visto. ¿Cómo? Tenías vídeos antes de esa fecha en el canal. Sí, tuve intento de hacer alguna cosa, hablé algo de Ucrania. Yo me sentí muy afectado por esa invasión de Rusia a Ucrania. Mi esposa es descendiente de ucranianos, pero más allá de eso, me sentí muy afectado por no sé qué palabra utilizar, pero yo siento que Europa le dio la espalda a Ucrania. Yo sé que mucha gente se pone a hacer números y dice, no, pero finalmente Europa apoyó a Ucrania más que Estados Unidos. Si Estados Unidos no hubiera estado presente en el tema de la invasión a Ucrania, hoy Zelensky era un cadáver o estaba viviendo en Estados Unidos y Ucrania hubiera pasado a ser una república más de la Unión de Repúblicas Socialistas Putinescas. Hombre, Putin de socialista no tiene mucho, porque no, nada. Tiene ahí su Hitlerjugend particular, entrena a los jóvenes en el uso de las armas en el colegio, tiene su grupo juvenil casi como si fueran eso, scouts, pero militantes, militares y todo esto. Pero, no sé, resulta curiosa esa percepción porque desde el ámbito de aquí en Europa tenemos la percepción de que por primera vez Europa actuó rápido, actuó veloz, porque, y esto es un chiste, que en una película con Andy García, el 5 días de agosto, con aquella situación de Mikhail Saakashvili, agosto del 2008, justamente el primer día de la guerra fue el día de la inauguración de los Juegos Olímpicos de verano, con lo cual rompían claramente la tregua olímpica, lo hizo Rusia, la rompió así de plano, invadiendo Georgia. Y en aquel momento se ve en aquella película, los europeos, tenemos noticias de los europeos. Así, han hecho un Consejo Europeo y han hecho una declaración. Dices, cojonudo. We are deeply concerned, estamos muy preocupaditos y ya está. Eso fue todo lo importante que se dijo. Y el señor Sarkozy, que ahora está en la cárcel, habló como Macron en 2022, parecido, solamente cambió la cara, pero el estilo era el mismo. De, por favor, señor Putin, ¿puede dejar de hacer dañito a los georgianos? Bueno, pues eso llevó a... Bueno, sí. Bueno, ya había conseguido los objetivos, que era seguir controlando a Abjasia, seguir controlando a Osetia del Sur y tener el gobierno ahí cortocircuitado para que no hiciera determinadas políticas. Pues ya estaba. Bueno, como ese era el objetivo, pues dijo, bueno, Sarko, sí, de acuerdo, vamos a hacer como que hacemos una paz. Pero en este caso, más allá de esos intentos hasta febrero de Macron de intentar llevar a una suerte de paz personal, pero no por convencimiento tal vez, sino por juego de espejos. Es que ese otro quiere la guerra. Entonces yo voy a hablar con Putin para que... Tonterías de franceses. Pero cuando se produce la invasión, no solamente hubo compras mancomunadas de armas en una organización que estaba hecha para la paz y la felicidad universal, como era la Unión Europea, recibió el premio Nobel de la Paz por haber conseguido un entorno pacificado desde el 45 hasta el presente, dentro del espacio de la Unión Europea. Con lo cual, por lo menos por aquí,
tenemos esa percepción de que se dio un dinero por los países, por la Unión, en ayuda en refugiados. Polonia llegó a tener hasta 3 millones de refugiados ucranianos, lo cual es una barbaridad. Y sobre todo en casas particulares, no un esfuerzo del gobierno, sino que dado que entran ya, pues tienes que distribuirlo como puedan. Y había un montón de gente que lo recibió en sus propias casas. Con lo cual da esa sensación de que sí, de que se actuó. ¿Podía haberse hecho más? Sí. Pero también podía haberse hecho menos. Si era lo que la gente hubiera dicho, typically Europe. Esto es lo habitual. Con lo cual, el haber ido en sentido contrario, de manera ahistórica, de manera tan sorprendentemente unidos con el tema, cierto es que han pasado 3 años, hay desgaste de materiales, la gente se cansa, pero se cansan, por supuesto, incluso dentro de Ucrania, que son los que llevan el esfuerzo bélico, como no vamos a estar también cansados desde fuera, que algunos llevan contando la historia de lo que ha pasado, pues por ejemplo Francisco García Campa haciendo un programa al menos todas las semanas con el frente de batalla, pero esa sensación de que Europa mal con Ucrania y que solamente Estados Unidos es el que movilizó, ojo, cuidado, porque cierto es que Donald Trump fue el que le dio unos ATACMS, pero es que solo le dio unos ATACMS. No le dio Estados Unidos, ni con Trump antes, ni con Biden, pero tampoco con ahora Trump. Hay que mirar, claro, las campas de Rusia que heredó de la Unión Soviética se han vaciado en buena medida de los tanques que se hicieron para hacer una guerra que el material tecnológico duraría una semanita o dos y luego sería todo este otro material menos tecnológico pero por número a arrollar a la OTAN. En Estados Unidos las campas hay que mirarlas. ¿Cuántos Abrams tienen las campas? Debe tener cientos o miles de tanques Abrams y de BMRs 8x8, aviones, y Estados Unidos también raciona, Con Trump también raciona de te doy lo suficiente para que no pierdas, pero no te doy para que ganes la guerra. Por tanto, hay que mirar a Europa bien, pero Estados Unidos tampoco es que sea una maravilla. No, yo no dije eso y estamos totalmente de acuerdo, si no ya no habría tropas rusas dentro de Ucrania o vaya uno a saber qué hubiese pasado, pero la sensación que tengo yo es que el apoyo europeo a Ucrania debió ser mucho mayor del que fue, y lo que se ve al menos desde este lugar es un cierto miedo por parte no solo de Europa, también de Estados Unidos hacia Putin, a pesar de que fue incapaz de cumplir con su palabra de que esto va a ser una operación especial de 3 días y que la guerra se lleva 3 años y medio. En Europa hay cierto miedo a la figura de Putin porque amenaza con bombas atómicas, no sé por qué, pero hay un miedo, hay un respeto hacia Putin. Yo creo que no. Pero, claro, la única manera de decir que no tienes miedo es metiendo aviones para dar una cobertura aérea en un país que no es de la Unión Europea y que no es de la OTAN. Con lo cual tú no tienes obligaciones y además el caso de la OTAN es paradigmático respecto de que es una organización defensiva. Y si no nos atacan, no podemos actuar en el artículo 4 o en el artículo 5. Y por otro lado, habría la situación de meter tropas, lo cual también nos encontraríamos con esa situación. Quizá la percepción se vea mediatizada con un Orbán, con un Fico, aunque igual el Fico, Robert Fico de Eslovaquia sea menos popular que Orbán, y Orbán sea más conocido por ahí, con sus cosas que va diciendo, y que cuando cogieron el semestre de administración europea, claro, es que es que si digo la presidencia húngara sería algo tradicional, pero sería mentira. Porque la evolución de la arquitectura en el marco de la Unión Europea descansa sobre la Comisión Europea, que es elegida indirectamente
Ojo, cuidado, la presidencia de Estados Unidos también es elegida indirectamente, porque se elige a través del colegio electoral. Luego nos encontramos con el Consejo Europeo, que es los jefes de Estado y de Gobierno, y eso se coordinaba con semestres de los países, es decir, si le tocaba a España en el segundo semestre de 2025, pues se hacían 2 reuniones de alto nivel. España elegía si quería celebrarlas en Sevilla y en Bilbao. Bueno, pues las 2 de alto nivel se hacían ahí, reuniones de jefes de Estado, de gobierno, la ciudad se blindaba, era un rollo porque te llegaban los protestones y todo esto, pero eso luego se derivó en un jefe del Consejo de Europa, de este organismo dentro de la Unión Europea permanente, que se elige cada 2 años y medio y luego se puede reelegir hasta un máximo de 2 veces, es decir, puede estar 2 periodos, culminando solo 5 años. Era Charles Michel, estuvo Donald Tusk en su momento, y ahora es Antonio Costa, de Portugal, el que está en este puesto. La presidenta de la comisión es Ursula von der Leyen. Por eso, cuando se negocia la renovación de los cargos, los partidos, que suelen ser 3 los que eligen el tema en el Parlamento Europeo, que es el Partido Socialista, el Partido Popular y los liberales, liberaldemócratas, eligen 3 puestos, sobre todo, y luego eligen los demás, que es el de reencargado de política exterior, que es Kaja Kallas, que es liberal, de Estonia, el presidente de la comisión, en este caso popular, que es Ursula von der Leyen, y el socialista Antonio Costa, de Portugal, que es el presidente del Consejo Europeo. Esto tiene que ver con esa situación que Europa, en buena medida, para el exterior, seguramente le pasará también a Uruguay respecto de algún otro país. Lo que sale es lo que más bronca pone. Lo que va bien, lo que está funcionando, pues eso no tiene gancho, no tiene glamour, no vende. Por tanto, que Orbán se ponga como un gorila y diga, porque Rusia es buena, son gente simpática, y haya una manifestación de 10.000 personas que diga, no, vamos a sangrar por Ucrania. Bueno, pues eso se ve, y los silentes que dan su apoyo o que ven el contenido y les parece bien sobre el tema de Ucrania debe resistir, pues eso, pues, ¿qué vas a contarlo? Todos los días en el noticiario que esto pasa, pues evidentemente no. Por eso igual se mediatiza esa forma de ver lo que es el ámbito de Europa por este tipo de gente, pero luego es que te lo encuentras a este Orbán, que cuando hay que hacer una votación por unanimidad y le invitan, oye, ¿por qué no te das una vuelta por el lago para que así podamos hacer una unanimidad sin ti? Pues casualmente va y acepta. Lo cual resulta curioso, porque podría decir, no, estoy bien de la vejiga, no tengo que ir al baño, no tengo que ir a dar un paseo, estoy aquí y voto que no. Resulta curioso. Y en Europa, por ejemplo, en lo que es la OTAN, a Estados Unidos en general, ¿cómo lo están viendo? ¿Como un amigo, como un mal necesario? Como un niño malcriado. O por lo menos, claro. Ese es Trump. Trump es el niño malcriado. Sí. Porque hay algo que se suele decir acerca de lo de gastar el 2, el 3, el 4, el 5% del PIB como si fuera parte de la cuota, y eso es falso. Es falso porque la cuota de membresía al club, esa la pagan todos, y se paga ordinariamente y se paga bien. Otra cosa es el compromiso que no es de Trump, porque se hizo con Obama en 2014 en Gales, hace ya 11 años, de que sería recomendable de que ustedes gastaran en su propia defensa un 2%, que es lo que se acordó. ¿Pero eso significa gastar en la OTAN? No, porque la OTAN, propiamente de la OTAN, tiene algún cuartel, pero de material, lo que es material, tiene un par de aviones AWACS y poquito más. El resto es por operaciones, préstamos de gobiernos de ejércitos nacionales a proyectos de la OTAN. Con lo cual, técnicamente,
sería construir más arsenal, más armamento, más dotación de los ejércitos. Por lo tanto, esa polémica, claro, yo creo que Pedro Sánchez fue tonto del culo, porque de los estados miembros de la OTAN, ninguno tenía la intención de cumplir con el 5%. Y muchos eran directamente incapaces de llegar al 5%. Polonia sí, Alemania si quisiera sí, Italia no. Italia no tiene dinero, pero Meloni, como es amiga, pues tú no digas nada, cállate. La revisión será en 2028-2029. Igual en 2029 no hay un republicano, no está Trump, nunca se sabe. Así que de aquí a entonces, pues vas soltando el bulto. Y bueno, pues ya llegaremos para allá. Pero Pedro, el líder mundial, pues es el tonto que se le ocurrió decir, no, yo públicamente voy a hacer lo que el belga, el italiano y otros no quieren oficializar. Que es, yo no voy a llegar. Y además sé que toda esta gente no va a llegar, pero yo soy el que lo dice. Hombre, pues a ver, te calla un poquito. ¿Para qué te expones? Ya sabes que Trump tiene una ira ahí incontenible como niño malcriado y dice, no, me estás jodiendo mi juguete, me estás jodiendo mi foto. A ti voy a tomarte un odio africano porque te tengo enfilado. Lo problemático no es que le enfile a Pedro, es que a través de Pedro le enfila a España y jode a los que están en España. Con lo cual, Pedro, por favor, si no es por ti, hazlo por los demás. Pero sí, la OTAN ha tenido un periodo en donde parecía que no servía, pero debido a esa idiosincrasia que digo respecto de que la OTAN no tiene elementos propios, sino que son de los ejércitos, podría ser un elemento intermedio hacia lo que yo sí quiero, que es un ejército europeo. Pero como crear un ejército europeo no se hace de hoy a mañana, es más necesario el tema de crear ejércitos europeos que sean buenos y ir coordinando así de paso y luego quizá dentro de 20 o 30 años puedan amalgamarse en una estructura común. Con lo cual la OTAN sería instrumental. Y luego ya, si por un casual el que se pira es Trump, se lleva a Estados Unidos fuera de la OTAN, pues nos encontraríamos con la curiosa circunstancia de que la OTAN sería, en esencia, el brazo armado de la Unión Europea. Y otra cosa que a mí me sorprende mucho y me genera el hacer esta pregunta. ¿Qué hace Turquía dentro de la OTAN? ¿Es para evitar que sea un enemigo? Es porque entraron y se quedaron y porque no hay un mecanismo de salida ni de expulsión. Eso me recuerda a un dicho que dice, vi luz y subí. Entraron y se quedaron. Sí. Y porque en el fondo evita guerras entre, bueno, cierto es que el poder blando respecto de operaciones turísticas conjuntas, desarrollo económico, puede ayudar a que no se peguen griegos y turcos, pero nunca se sabe. Si Turquía estuviera fuera, pues en el primer roce Grecia diría, OTAN a mí y vamos a pegarle a este. Con lo cual ahí Turquía diría, hoy estoy jodido. Pero ciertamente resulta interesante, claro, para eso la historia está bien, porque Stalin murió en 1953 y en 1946 hubo un intento como lo del Donbass, Donetsk y Luhansk, pero con la parte norte de Irán, intentando segregar una parte de donde están kurdos y donde están azeríes, porque ahora mismo nos encontraríamos con que hay unos 10 millones de azeríes dentro de Irán, o 20, lo cual es el doble de la población de azeríes que hay en el propio estado de Azerbaiyán. Y eso en el 46 intentó primero, ustedes se independizan, se quieren unir a la Unión Soviética, les digo, nuevos hermanos, vénganse. Lo cual cabreó bastante a la Irán del momento. Y eso significó que Turquía, que vio todo el movimiento,
Teniendo en cuenta lo que un autor como Rubén Villamor en algún libro habla sobre el periodo de entreguerras, entre comillas, porque entreguerras, la Primera y la Segunda Guerra Mundial fue algo distinguible en el frente occidental. En otros frentes, la cosa continuó del 14 al 45, así como de corrido, todo seguido. Y uno de ellos es en el Cáucaso. Hubo batallas en los años 20 y 30, unas batallas bastante grandes. Y hubo ese intento de Rusia de intentar coger partes de Turquía, sobre todo con el tema de armenios, kurdos, con lo cual estaban ahí con el ojo avizor y a ver si este Stalin va a querer coger cosas de Turquía, con lo cual igual necesitamos no un apalabramiento, que eso se lo lleva al viento, sino estar dentro de una organización multilateral en la que nos garanticen que si nos atacan, tenemos amigos que van a intervenir. Y esa es la OTAN, que nace en 1949. Por eso, a comienzos de los 50, en el año 52, entran el mismo día Turquía y Grecia. Pero claro, después de que se murió Stalin, pues luego ya la Unión Soviética creo que dejó de tener apetencias con el tema de Turquía y ya estaban entrampados. Estaban dentro. Y como no hay ninguna formulación de salida ni de que te expulsen, vamos, diría que ni aunque cogiera el hacha Erdogan y liquidara en sesión plenaria al secretario general de la OTAN, dirían, bueno, es el motivo para expulsión. No está tipificado, pues no es posible. Pues entonces los turcos pues se han quedado dentro. Muy bien. La explicación de por qué Turquía está ahí y no en otro lugar. Y vos como vasco, como yo por ejemplo veo en YouTube la política española, veo algunas sesiones de la Cámara, ¿cómo se llama ya? Cámara de Diputados. El Congreso de los Diputados. El Congreso de los Diputados. Y yo siempre lo reconozco, disfruto de los discursos del líder de Vox. Santiago Abascal Conde. Santiago Abascal. Sin embargo, Santiago Abascal es centralista, ¿no? Él no simpatiza con los partidos regionales. Quiere ilegalizar a todos los partidos llamados regionalistas o nacionalistas, periféricos, porque él es nacionalista español, pero hay una cosa que es bastante pintoresca porque el nacionalismo español no se reconoce. Hace como que es lo normal. Ser nacionalista español, ser patriota español, eso no necesita nombre. Lo cual es alucinante. Sí quiere la ilegalización de estos partidos, quiere la supresión de las comunidades autónomas. Es un programa ahí un poquito... Se me está entrecortando mucho el audio y no logro entenderte. Ah, vaya, pues no sé por qué será. Tu imagen... No sé, ahora volvimos a la normalidad. Pues es un programa bastante centralista, Tal vez sí. sea la lluvia. Es un programa bastante centralista. Bien, porque me resultan extremadamente entretenidas las discusiones entre él y Pedro Sánchez. Bueno, también a veces tienen discusiones entre él y Feijóo, que es el líder del PP. Del PP. Y desde, por ejemplo, vos como vasco nunca podrías votar a Vox porque Vox pretende silenciarte políticamente porque perteneces a un partido regional. Pero por otro lado, Pedro Sánchez no es un político de tu simpatía. ¿Cómo solucionamos eso? Pues intentaré explicarlo de una manera bastante sencilla, espero. Como nacionalista vasco, como miembro del Partido Nacionalista Vasco, cuando votamos a esta candidatura, la idea es que vaya a Madrid
y conforme un grupo parlamentario de 5 o 6 diputados de los 350. Y la idea es que no vamos ni a poner ni a quitar presidente del gobierno de España, porque eso corresponde a los españoles, que son los que tienen la mayor parte de los escaños en el Congreso. Y por tanto, si ellos son la mayoría, ellos, los españoles, son los que tienen que hacer mayorías y minorías. Por tanto, nosotros no estamos para poner o quitar presidentes del gobierno. Pero, como vascos, en la arquitectura jurídica política tenemos una implicación en el ordenamiento jurídico político con un estatuto de autonomía, con una financiación especial a través del concierto económico, y que nos obliga a negociar todos los años, de alguna manera, cosas con el gobierno de España. Con lo cual, nosotros tenemos que negociar con el gobierno de España, no con el partido que nos guste, si es que tenemos alguno. Con lo cual, cuando estaba Rajoy, del PP, con el que había que negociar era con Rajoy, porque era el presidente de España en ese momento. Incluso cuando tenía mayoría absoluta se negociaron cosas, lo mismo que con Aznar, aun cuando tenía la mayoría absoluta, porque también tienen algunos diputados en el País Vasco y también quieren seguir manteniéndolos. Con lo cual, ahí tenemos ese juego en el que vamos a Madrid, negociamos una serie de cosas y luego hacemos política, sobre todo en el ámbito del País Vasco. ¿Dónde está el problema? Para algunos, para mí no. Pues que dicen, va, pero estás negociando con Pedro Sánchez. Pero no es que negociemos para tener un acuerdo de investidura o para tratar de... Es que con quien tenemos que negociar es con el presidente del gobierno. Por ser presidente del gobierno. Y con el que pueda conseguir la investidura, con ese, cuando la consiga, es con el que hay que negociar. Porque nuestro tema es que necesitamos una serie de transferencias de competencias respecto de nuestro autogobierno, y quien la debe transferir es el gobierno de España. Nos dice, no, es que igual tendríais que hablar con Feijóo, pero es que Feijóo no es el presidente del gobierno. Con lo cual, en nuestro caso es esto, es básicamente esto. Otra cosa es eso, que hay algunos grupos venidos desde Galicia, como el BNG, desde Euskadi, como es Bildu, la izquierda abertzale, o desde Cataluña, que puedan tener otra percepción o la idea de hay que apoyar a Pedro porque así no gobierna la derecha, no gobierna el PP y Vox. Bueno, pues esa es la disposición que tienen ellos. A nosotros, una persona de gran predicamento, pero tal vez desconocido, como era Juan de Ajuriaguerra, que tiene Eugenio Ibarzabal un libro bien bonito que se llama El hermano mayor. En la época de la transición nos dijo en un nos majestático. Yo no estaba, yo nací en el 82, pero entiéndase, nos dijo, allí donde se jueguen los intereses vascos, allí tenemos que estar. Sea un congreso de bomberos, sea el congreso de los diputados, donde sea. Y de momento en Madrid, en el Congreso, se siguen jugando elementos importantes para el País Vasco y por supuesto quien los puede operativizar a la hora de que esas competencias vayan pasando al País Vasco es eso, el gobierno, que es con el que toca. Y por eso a veces hemos hablado con Aznar, hemos hablado con Rajoy, hemos hablado con Zapatero, hemos hablado con Sánchez. Y si viene Feijóo, pues se hablará con Feijóo. Si es con Abascal, nos enviará a la acorazada Brunete. ¿Nos enviará a la acorazada Brunete, que es un grupo de blindados que hay en Madrid? ¿A ese extremo? Si le dejan, sí. Si le dejan, pero no. ¿Pero tiene alguna posibilidad de él de formar gobierno? No. De momento no. De momento la única posibilidad que tiene, como mucho, es de ser vicepresidente con Feijóo. En un acuerdo con el Partido Popular. Correcto. ¿Cuándo son las próximas elecciones en España? En teoría, en 2027. ¿2027? Sí. En teoría porque hay posibilidad de que el gobierno de Sánchez caiga primero.
porque nunca se sabe y Pedro Sánchez te puede hacer la 13-14 cuando le dé la gana, pero sabe perfectamente de que si la hiciera ahora, pues igual no obtendría el mismo resultado. Y es más o menos un genio porque en el 2023 todo el mundo pensaba que pudiera haber un gobierno del PP y de Vox, pero lo convocó las elecciones en el momento oportuno en el que hubo una cosa curiosa, claro, porque hubo unas comunidades que necesitaron para el gobierno del PP y de Vox. Y en Valencia negociaron a toda prisa, sabiendo incluso, porque las elecciones fueron tal que hoy domingo, y mañana lunes, a las 12 del mediodía, estaba Pedro Sánchez convocando las elecciones siguientes. Habían pasado las municipales autonómicas y estaba convocando las generales, con lo cual todo el mundo lo sabía. Y el valenciano, que quería ser presidente del gobierno de Valencia, hace una negociación express con el de Vox y le da de todo, casi como si el interés de hacer el gobierno fuera del PP y no del de Vox. Le da la vicepresidencia primera, le hace portavoz, era lo que yo llamo un bombero torero. ¿Por qué? Pues porque era un torero metido a político, con lo cual resultaba curioso. Y ahora le han elegido como el líder de Vox en Valencia, lo cual resulta ciertamente curioso. Pero la idea es que el público, el español medio, dijo: estos, si tienen los números, hay un gobierno PP-Vox. ¿Veis en Valencia? ¿Veis lo que ha pasado? Están llegando a un gobierno inmediatamente, no han tardado ni una semana. Con lo cual, ahí el valenciano del PP le dio argumentos a Pedro Sánchez, y Pedro Sánchez, aunque perdió las elecciones, porque quedó segundo, pues Feijóo fue incapaz, es el duelo de incapacidades. Feijóo ganó, pero fue incapaz de gobernar. Sánchez fue incapaz de ganar, pero fue capaz de gobernar. Y de ahormar una investidura, por lo menos. Luego no ha cumplido, con lo cual la gente igual está un poquito cabreada, porque con los que más ha cumplido ha sido con nosotros, con el Partido Nacionalista Vasco. Con otros no. Con otros han ido firmando uno y otro papel exactamente igual, lo cual ha llevado a que Pedro Sánchez les acabe diciendo: bueno, ya sabéis, enfrente están los fachas, los fascistas, así que yo igual no cumplo, pero si me quitáis a mí y vienen los fascistas, igual esos sí cumplen con liquidaros a vosotros. Ese es el discurso de fondo de Pedro Sánchez. Y un Pedro Sánchez que sabe que le conviene llegar a 2027. Pero claro, las circunstancias, como es tan líquido, tan volátil, pues puede sorprender con cualquier cosa. Pero en teoría, las elecciones podrían llegar a ser incluso un 17 de septiembre, 17 de octubre de 2027. Y de aquí a entonces pues, pueden pasar tantas cosas. Y discúlpame que te esté preguntando tantas cosas, pero me resulta sumamente interesante. El Partido Nacionalista Vasco, en el momento en que en el Congreso de los Diputados se vota para lograr una mayoría, ya sea a favor del Partido Socialista o a favor del PP para la presidencia de España, ¿votan a uno o se abstienen? Se habla, se negocia, y si se llega a un acuerdo, se llega a ese acuerdo y se vota. O sea que en la última votación votaron por Sánchez. Sí, porque cualquier disposición para la investidura de Pedro Sánchez implicaba una negociación que tenía que ver con que con el Partido Socialista en el País Vasco hay acuerdos ya previamente, y con Feijóo implicaba que en el acuerdo, aunque no estuvieran en el gobierno, implicaba que Vox estuviera dentro, con lo cual eso condicionaba cualquier circunstancia. Había gente que decía eso, es que podíais hablar con Feijóo, porque es majo, es simpático, y además el anterior presidente del gobierno vasco, con él se habían llevado bien, Iñigo Urkullu con él y todo esto. Ya. Pero más allá de una investidura, más allá del día de investir al presidente del gobierno de España, si el PP tiene 137 y Vox tiene 33,
Y enfrente tienes a los partidos que no le van a hacer ni caso, como es Junts, Esquerra, BNG. Bueno, igual Junts sí, depende. Pero en cualquier caso, para votar las leyes todas las semanas, para votar los presupuestos, es que necesitas a Vox, que son 33 escaños. Y la mayoría son 176. Con lo cual, en cualquier caso, Vox va a intentar ilegalizarme, va a intentar joder mi autonomía y cuando pueda la va a eliminar. La mía y la de los demás. Con lo cual, es imposible. Yo no tengo nada que ver con esa gente. Porque ellos me odian directamente. Es que todo lo que soy, todo lo que significo, es lo que a ellos les molesta. Con lo cual, es imposible. Feijóo, con lo cual se fue a Pedro. Bueno, tenemos este programa, que no es el del Partido Socialista, con lo cual es diferente, así que usted debe de cumplir esto. Se llegó a un acuerdo, se firmó y pues se votó a favor de la investidura de Pedro Sánchez. Y luego en las diversas semanas pues se va viendo si es algo aceptable, pues se vota a favor y si no, pues no. Y a su vez, dentro de lo que son todos los diputados del País Vasco, el País Vasco tiene diputados por el Partido Nacional Vasco, pero tiene, como me decías hoy, diputados por el PP y seguramente también diputados por el Partido Socialista. Sí, y por Bildu, que es la llamada izquierda abertzale, sí. Tiene 18 más 5. 18 en la comunidad autónoma vasca, más 5 por Navarra. Son el total de diputados al Congreso, que hacen un total de 23 de los 350, es decir, una minoría. Y esos 23 forman en algún momento un grupo a la hora de votar dentro del Parlamento para beneficiar al País Vasco, o hay peleas intestinas que hacen imposible esto? Como son facciones políticas, no. No hay un grupo vasco de todos los diputados surgidos del País Vasco. Cada cual está con su facción política. Los del PP con el PP, los del PSOE con el PSOE, los del PNV en un grupo aparte llamado Grupo Vasco y los de Bildu en el grupo de Bildu. ¿Y qué es Bildu? Bildu es la izquierda abertzale, que es los herederos del brazo político de ETA. Es decir, que eran marxistas-leninistas, pero claro, eso del ser marxista-leninista en el mundo actual como que no vende, así que digamos que no tienen ideología, hacen lo que pueden, intentan coger todo lo que se pueda, sobre todo poder, y bueno, pues luego ir trampeando. Sobrevivir políticamente para poder seguir viviendo de la política. Algo así. Bien. Es obvio que pasa en varios países del mundo con ese tipo de grupos que se quedaron huérfanos. Creo que es la palabra que más define a esos grupos y a esa ideología. Sí, todavía les queda Venezuela, pero espero que sea por poco tiempo. Por muy poco tiempo. Sí, porque si lo de Venezuela se arregla, entonces igual lo de Nicaragua y lo de Cuba también, así que... Yo decía que si, en el video mío, que subí a mi canal, decía que si Maduro era de izquierda, yo soy la reencarnación del Papa Francisco. Su santidad. Mucho gusto. Juan Carlos, como te había dicho al principio, tengo la obligación de llevar a mi esposa al trabajo porque es un día de lluvia y de tormenta. Lamento que haya sido tú el que más haya hablado, pero me parece sumamente interesante entender la política europea y la política española porque es como una telaraña. Sí, y además con un rey. En el caso de España con un rey, en el caso de Europa con varios reyes, y por un lado podemos ver a Francia, que yo la veo como, a Francia siempre la han vendido como bueno, después de la Revolución Francesa, como una especie de padre de lo que es la actual sociedad, la actual política, y yo lo veo como un país tan pobre
pero eso es algo personal que podemos dejar tal vez para otro video, cuál es el papel de Francia, y también me gustaría estudiar el papel de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Sí, es interesante. Parece que los de Francia tuvieron buenos propagandistas porque tuvieron cagarrutas importantes a lo largo de la historia y parece que quedaron en el olvido. Quizá no tan buenos como los británicos, que tienen también buenos propagandistas a la hora de vender su historia, que pareciera que es de milenios cuando en realidad es de hace unos cientos de años, como gran potencia. Y Alemania, pues sí, también resulta curioso porque como estaban divididos, resulta también pintoresco. A mí me resulta muy curioso que Alemania se haya transformado en el motor de Europa luego de la Segunda Guerra Mundial. Creo que así es como se le llama, ¿no? El Sí. motor de Europa. Sí. Y me parece sumamente curioso el papel que en su momento tuvo Angela Merkel, que era vista como una gran líder, como una gran canciller, no digo lo contrario, pero a las pruebas me remito, terminó dejando a Europa prácticamente esclava de la energía que le vendía Rusia. Sí, eso fue un problema, un gran problema a la hora de no saber visualizar lo que es una dictadura imperialista como es la Rusia de Putin y que en definitiva lo que estaba haciendo al hacer el Nord Stream por el Báltico, si tienes aquí un campo en medio y las tuberías pasan por ahí por en medio y cobras una tarifa, el que pasa por en medio y todo esto y tienes un sistema más o menos enmarañado, si lo que haces es, bueno, vamos a coger todo esto que está en medio y lo vamos a apartar, pues estás convirtiendo eso en un campo de batalla, en el que no, si disparan aquí y allá, no le van a dar a la tubería porque la tubería ya no va a estar. Así que... y eso lo dijo Trump. En 2018 les dijo a los alemanes directamente, ¿saben lo que está haciendo? Otra cosa es que Trump se olvidó de aquello, pasó a otras historias, o le conviene, hay un negocio por acá, por allá. El Trump de 2018 no es ni el de 2019, ni el de ahora, es otro Trump. Cada año es uno nuevo, lo cual es pues, como un supermercado. A ver cuándo nos encontramos el Trump bueno, pues será un cuartito de hora, una tarde, y luego el resto del año pues está mal. Pues sí, es sorprendente. Pero por lo menos como vasco, a mí lo que me interesa es... ¿Francia es el faro de las libertades? Bueno, los ingleses también dicen que lo fueron, otros dicen que Grecia, que Roma, pero nosotros también tenemos nuestras historias respecto de nuestras libertades, nos llamamos los fueros, y por tanto, eso significa para que, bueno, pues tengamos suficiente orgullo de, ojo, cuidado, que... se puede ser algo diferente de todas estas grandes corporaciones mentales respecto de, no, es que como usted es pequeñito, pues entonces tiene que adoptar el discurso mayoritario, no. Es como si te dicen a ti, no, es que en Sudamérica, Argentina, Brasil, esos son los grandes, no. Existe la República de la Banda Oriental del Uruguay, que es muy grande y que ha tenido muchas grandes historias a lo largo de los siglos. Bueno, pues fantástico. Y ahí cada cual cuenta su historia, cuenta su pasado, cuenta su legado. Más grande, más pequeño, pero siempre presentes. Juan Carlos, me tengo que ir, si no me van a hacer firmar papeles de divorcio. No, eso no. La casa es de ella, así que no puedo. Sí, el único caso es que lo próximo que haremos será Qué ruina de función de Peter Bogdanovich, que la tienes en el Telegram y seguro que te vas a reír muchísimo y va a ser bien bonito y bien entretenido. Voy a mirar la película, así será. Y también vamos a hablar sobre Francia y Alemania, enemigos íntimos. Y estoy ansioso por saber qué título le vas a poner a este video que estamos terminando. Pues no lo sé, acepto sugerencias. Preguntarle a ChatGPT. Bien, lo haré. Bien, pues gracias. Te mando un abrazo, Juan Carlos. Igualmente. Muchísimas gracias por la invitación.